Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Y aquí nos dan un círculo, o sea, una circunferencia, y nos dan triángulos en él. Vamos a leerlo. Me dicen que M, N y P, esos tres puntos, pertenecen a la circunferencia, o sea, son puntos del contorno. Y O, en este caso, es el centro de la circunferencia. Me están dando aquí, en esta figura, dos ángulos. El ángulo que está en Q, que mide 30 grados, y el ángulo que está en M, que mide 40. Y con esas condiciones me piden calcular la amplitud del ángulo que está en esta posición, que está entre MN y NO. El ángulo se forma entre MN y O, este ángulo que está aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a aplicar algunos de los conceptos que conocemos y propiedades de circunferencias y ángulos en triángulos. Por ejemplo, vamos a ver cómo llegamos al ángulo X. Primeramente, aquí existe un triángulo. Y en ese triángulo, se sabe que en un triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. No voy a escribir mucho en este ejercicio. Vamos a comentarlo y llegar a las conclusiones. Repito, en este triángulo MPQ existen dos ángulos que me dan, que es 30 y 40. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, 30 más 40 daría 70. Para llegar a 180 me haría falta, en este caso, este ángulo debe medir 110 grados. ¿Por qué razón? Porque 40 más 30 más 110 me daría los 180 grados. Ya conocemos ese ángulo. Vamos a ver cómo podemos calcular este ángulo que está aquí. Si estos puntos M, P y Q están alineados, estos dos ángulos suman 180 grados porque son ángulos llanos. Si este ángulo mide 110, entonces este ángulo va a medir 70 grados, por ser ángulos consecutivos en una recta. También puedo ver de otra forma. En este triángulo, este ángulo es una extensión del lado PQ y es un ángulo exterior de este triángulo. Y el ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de esos dos ángulos no consecutivos. Es decir, que 30 más 40 daría 70, o viéndolo por aquí, quedarían 180 la suma y este daría 70. Ya con esto tengo este ángulo que está aquí. Ahora, este ángulo no tiene ninguna figura formada, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar en esa figura el triángulo con respecto al centro. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir, en este caso, O y P. O sea, el centro vamos a unirlo con el punto P. Al unir esos dos puntos, se me va a formar otro segmento, que es el segmento OP. Pero si este es el centro, entonces este lado y este lado son iguales, porque tanto este como este serían radios de la circunferencia. ¿Correcto? ¿Qué podemos pensar aquí? Vamos a unir también aquí, vamos a unir M con N, que sería otro radio de la circunferencia. Y aquí tendríamos tres radios de la circunferencia: ON, OM y OP. Este es igual a este y también es igual a este. Que si esos tres lados son iguales. Este ángulo mide 30 grados. Y este ángulo que está aquí mide 70. Y este ángulo tiene el vértice en P, que pertenece a la circunferencia. Y los extremos es M y N. Y este ángulo que está aquí también tiene extremos en M y N, pero tiene centro en O. Entonces puedo decir que el ángulo NOM va a ser igual, este ángulo va a ser igual a 2 veces el ángulo MOP. Recuerden que este ángulo es un ángulo que está inscrito dentro de la circunferencia con la cuerda MN. Y este ángulo es central. O sea, el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Entonces, si este ángulo mide 70, este ángulo que estaría aquí mediría el doble, que sería 140 grados. Y en este triángulo que aparece aquí, en este triángulo, voy a separarlo aquí para que lo vean. M, N, O, en esta posición, este triángulo, este es el ángulo X. Este ángulo mide 140 grados.
Pero ¿qué pasa? Que este lado y este lado, esos dos lados son iguales porque son radios. Entonces este triángulo es un triángulo isósceles. Y la base, este lado igual a este lado, y la base sería este. Entonces este ángulo y este ángulo son iguales. Si este es X también. Y la suma de esos tres ángulos interiores daría 180 grados. Quiere decir que X más el otro ángulo, que es 140 grados, que son los tres ángulos interiores, va a ser igual a 180 grados. Y nos quedaría que 2X va a ser igual a 180 grados menos 140 grados. Y 2X va a ser igual a 40 grados y X será igual a 40 grados dividido por 2, donde el ángulo X va a medir 20 grados. Y hemos calculado la amplitud de este ángulo, que mide 20 grados, igual que este que mide 20, porque repito, este triángulo es un triángulo isósceles. Si este mide 140, este ángulo, que es el ángulo inscrito, mide la mitad, que es 70. Si este mide 70, este mide 110, que la suma da, en este caso, 180. Y la suma de los tres daría 180 grados en el último triángulo. Fíjense cómo hemos girado para atrás para buscar la relación. Y con esto hemos logrado calcular, repito, la amplitud de este ángulo X en esta forma. Vamos a repetirlo rápidamente. 70, que sería 30 más 40, 70. Entonces este me diría lo que falta para 180, que sería 110, o el ángulo exterior igual a la suma de estos dos. Si es 70, que es un ángulo inscrito, él es la mitad del ángulo central. Si mide 70, este mide 140. Si estos dos son radios, este triángulo es isósceles, es decir, que este ángulo y este ángulo son iguales, sería X más 140 igual a 180, que es el despeje que se hizo, y daría el ángulo X igual a 20 grados. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.